Bien, entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno, ok, les doy la bienvenida a la presentación de las infografías de TPI. Bueno, primero que todo quiero darles unas pequeñas indicaciones para el desarrollo de esta sesión. Entonces, lo primero es que todos por favor mantengan los micrófonos apagados, a no ser que pues sea la persona que esté exponiendo su infografía. También les quería comentar que yo soy quien va a estar proyectando las infografías de cada grupo y les voy a estar llevando los tiempos. Entonces, por eso es que les voy a estar mostrando mi pantalla y en la parte superior izquierda ustedes podrán encontrar un temporizador que es el que les va a llevar el tiempo para que todos lo tengan presente y no se pasen de los 5 minutos que dura la presentación. ¿Listo? Luego de estos 5 minutos ya deben parar y se procede a los 8 minutos de retroalimentación por parte de la profesora Linda Magali Muñoz y la profesora Dolly Santos. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, no sé si... Ah, bueno, pues también las píldoras del día de hoy. Les quería recordar que ya el día de hoy les vamos a habilitar lo que es la guía para que ustedes realicen su avance del proyecto escrito. Entonces, también les recuerdo que esto es para el día 13 de abril. E igualmente les quería recordar que cada uno debe realizar la evaluación de la triple oferta en la que fue partícipe. Eh, bueno, también que la siguiente semana no va a haber clase debido a que esta Semana Santa y por lo tanto retomamos el día 13 de abril con la siguiente sesión de la triple oferta. Entonces, bueno, eso sería todo mi parte acá para el inicio. No sé si alguna de las profesoras evaluadoras tienen algo que mencionar. Profe Dolly. Sí, a mí me gustaría pues mencionarle a los estudiantes que se tomen su tiempo tranquilo para hablar durante los 5 minutos, que esperamos que hayan preparado las presentaciones de tal manera que puedan o que se expresen lo más claramente posible, que no traten de hablar a la carrera para poder cubrir todo en 5 minutos, porque pues con este medio o a través de este medio que hacemos la evaluación, es más difícil para nosotros poder captar toda la información de lo que han desarrollado del proyecto o de lo que quieren hacer, si hablan a toda carrera y no nos permiten entender cada una de las frases y de las justificaciones y de los ítems que tenemos que evaluar. Entonces, que traten de hacer una presentación tranquila, pero pues obviamente sin que se pase el tiempo asignado. La profesora Linda tiene algo que agregar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, sí se escucha. Ok. Bueno, pues saludarlos a todos. Y bueno, al igual que dijo la profesora Oli, estoy de acuerdo. Tratar de hacerlo pausado, pero pues cubriendo todos los ítems que la rúbrica contempla. Y bueno, en la medida que lo hagan pausado para nosotros también poder ir llevando la rúbrica despacio y poder evaluar todos los ítems que se pretenden. Entonces, pues espero que esto también haya tenido una preparación previa, pues para que no anden corriendo y pues para que no se les vaya a quedar nada por ahí que pueda de pronto sacrificar su evaluación o algo por el estilo. No, no más. Bueno, si eso es todo, entonces vamos a proceder a iniciar. El orden es el que ustedes ya habían visto en la guía, entonces el primer grupo será el 81A. Entonces, no sé si ya están listos los integrantes de este grupo. Aló, Integrantes, aló, ¿me escuchan? sí, sí se le escucha. Hola, buenas tardes, sí, estamos listos. Vale, entonces,
Listo, empiece. Una pregunta antes de empezar. Ok, sí, ¿qué sería? Toda la acción la puede realizar una sola persona, ¿sí? Perdón, no le escuché bien. Que si toda la exposición la puede realizar una sola persona del Sí, equipo. Ah, sí, listo. puede una persona y la pueden elegir ustedes. Listo. ¿Listo? Vale, entonces empezamos. Bueno, el grupo de nosotros está conformado por Leonardo Mercado, Santiago García, Gabriel Santos, Daniel Maldonado, Diego Zamboni y yo, Daniel Buitrago, el que está hablando. El problema que nosotros, con el cual nosotros estamos trabajando es la baja producción de capacitores trifásicos en la empresa Disproel. Disproel es una empresa colombiana que fabrica insumos para proyectos eléctricos en Colombia. Es una de las pocas empresas que crea como los propios insumos y que fabrica estos elementos en Colombia. Estos condensadores son importantes en términos de eficiencia energética porque entendiendo que la eficiencia energética es la relación que existe entre el gasto de energía y algún otro índice, en este caso podríamos verlo como algo monetario, eh, los condensadores trifásicos son indispensables para corregir el factor de potencia que tiene que ver con la energía reactiva y es cómo se desperdicia energía en algunas industrias y con bancos de condensadores trifásicos se puede disminuir esta energía reactiva, logrando que las empresas ahorren energía y ahorren en sus pagos. Entonces, el problema que nos está comentando Isproel en este momento es que tienen un problema en la producción, en una de las líneas de sus condensadores, y es cuando tienen que soldar unas terminales que tienen los condensadores. El problema que están teniendo es que ahorita lo están haciendo manualmente, entonces dentro de ese problema no es tan eficiente en términos de calidad y de tiempo. Entonces, si se lograra automatizar o se lograra cambiar esta forma de soldar los condensadores, se podrían crear más condensadores y mejorar la calidad. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros para realizar el análisis lo que hicimos fue mirar las metas para poder hacer un análisis más cuantitativo de a qué se está refiriendo cada objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, en el que más metas encontramos que tenían alusión a este problema fue el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, en donde encontramos que las metas 9.3, 9.4, 9.5 y 9.b tienen que ver con el problema, ya que este objetivo de desarrollo lo que nos propone es que los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otro objetivo de desarrollo sostenible que encontramos metas en menor medida, pero que también está presente, es la energía asequible y no contaminante, con las metas 7.3 y 7.e. Hicimos el mismo análisis con los otros objetivos y también encontramos el objetivo 8 y 12 en menor medida. Entonces, el objetivo 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, y el de producción y consumo responsable. Eh, bueno, ya pasando a la parte de contexto, para hacer el análisis pestal, en la parte política encontramos que pueden haber estímulos a la innovación según el Plan Nacional de Desarrollo, en torno a los proyectos que tengan que ver con innovación. Entonces, si se logra desarrollar el proyecto en la línea, en el lenguaje que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, se podrían encontrar estímulos y pues esto es positivo para el proyecto. En la parte económica, los factores que ya mencioné en cuanto a cómo Codensa o las empresas comercializadoras de energía ponen una penalización económica a las industrias cuando están usando mucha energía reactiva. Cuando es mayor al 50%, empiezan a cobrar. Entonces, si hubiera un cambio en este artículo, que es el artículo 25 de la CREC, eso podría tener un impacto positivo, ya que las empresas se preocuparían aún más por mejorar su eficiencia. En términos tecnológicos, hablamos de el acceso a las tecnologías, la inversión y el desarrollo tecnológico que hay en el país. En la infografía pusimos algunos
de los análisis que encontramos en el DANE y del índice mundial, sino que ya se me está acabando el tiempo, entonces pues ahí lo resumo rápidamente. Y en el ámbito legal, algunas normas que encontramos acerca de la calidad. Eh, Dentro de algunas alternativas de solución, proponemos procesos diferentes para poder unir estas piezas, como el pegamento metálico, unión por fricción, por ultrasonido o soldadura por punto eléctrico. Pues ya, gracias. Bueno, no sé qué profesora quiera empezar con la retroalimentación. Profe Oli, profe Linda. Buenas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, señora. Bueno, disculpen, no sé si qué ocurrió, pero yo tuve un inconveniente con la presentación. Quiero saber si pues, se me desapareció, entonces, pues bueno, pero en cuanto a lo que escuché, te quería hacer una pregunta en la última parte cuando hablabas de las matrices, de los aspectos, en los aspectos macro, cuando tú hablabas del tema del desarrollo tecnológico, me quedó la inquietud. Es todo lo que tú hablabas de las nuevas tecnologías, de la soldadura por punto eléctrico, ¿eso hace parte de eso que mencionaste? Eh, lo que pasa es que dentro del análisis testal, en la parte tecnológica, lo que hicimos fue hacer como una investigación en cuanto a qué tanta inversión, desarrollo y acceso a tecnologías hay en Colombia, ¿sí? Uh-huh. Y ya en otro punto analizamos algunas alternativas que podríamos usar para este proceso, pero aún esas alternativas son como muy generales, o sea, aún no hemos profundizado en qué tan viables son, sino hasta ahora estamos pensando como en unas posibles soluciones. ¿Y qué Entonces, bibliografía consultaste para esta, para eso que me cuentas? eh, ¿Para por ahí, el desarrollo tecnológico por internet o cómo hicieron para consultar esta información? yo creo que Leonardo me puede ayudar más con esa parte. Él estuvo Sí, trabajando. básicamente lo que nos fijamos es cómo el gobierno está invirtiendo, qué es lo que ha querido hacer en el ámbito tecnológico, lo que ha sido el cambio de conciencias a ministerio y lo que es el objetivo del gobierno en proyectarse como un país que invierte en tecnología. Entonces, eso fue lo que consultamos, más que todo, pues noticias de la página del Mintit y de Conciencias. ¿Y encontraron el valor de cuánto invierte o digamos lo compararon entre años o algo así? Si yo te tengo ese valor en un resumen, si quieres regalarme un segundo, es alrededor de 4.000 millones de pesos para este año y la idea es que alcancemos el 2% del PIB. Okay. Esa fue la información, que toda esa información es la que no alcanzaron a hablar por el cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí, A mí me gustaría preguntarles si ustedes plantean cuatro posibles soluciones, pero dentro de los antecedentes solamente hablan de los antecedentes de la primera opción. De las otras soluciones, ¿qué antecedentes tienen para saber qué trabajos o investigaciones se han desarrollado al respecto o si existe alguna implementación de ese tipo de solución en una industria análoga o que puedan eh, hacer la transferencia tecnológica? Del proceso de unión de soldadura de punto eléctrico, vimos una empresa alemana que también fabrica estos condensadores y cómo usa este proceso para realizar la soldadura. Entonces de allí nos inspiramos para ponerla como proceso, como una posible alternativa. De las otras, no sé si Leonardo conoce algunas. de las otras soluciones, sí, lo que pasa es que en la industria y lo que hemos consultado a nivel
de los grandes países manufactureros todavía hacen el proceso manual o si no semiautomatizado. Entonces lo que nosotros proponemos es que estas otras alternativas de procesos de uniones se implementen o se puedan implementar para este proceso de manufactura. ¿Qué criterios van a tener en cuenta para seleccionar entre esas posibles soluciones? Eficiencia. Ok, a la empresa no le interesa el costo. Por el momento nos han dicho que ellos están disponibles en gran medida, tanto económicamente como también en recursos humanos. Le interesa mucho optimizar el proceso y a nosotros nos interesa también que el proceso se optimice, pero que se mantengan unos compromisos que hicimos también, que es pues que el operario no vaya a ser retirado, porque pues esto es un proceso manual. La idea es que el operario no pierda su trabajo y que pues la empresa también gane lo suficiente como para que pueda mantener a esa persona todavía en su planta, en otras funciones. Ok. O sea, ¿ustedes ya tienen una solución en miras? ¿O el proyecto de ustedes van a arrancar seleccionando entre esos cuatro? Pues ahorita, Pro... digamos, todo lo que Sí. hemos hecho en el proceso de infografía es más como para entender el problema y contextualizarlo. Sí. Y estas alternativas de solución hasta ahora las estamos vislumbrando y yo creo que lo que vamos a hacer ahora es comunicarlo con la empresa y empezar a ver, obtener una retroalimentación y de ahí mirar por cuál lado podemos continuar. Ok, y la continuación es el desarrollo ya del proceso automatizado, incluyendo una de esas soluciones. ¿Sí? Sí, ¿Estoy entendiendo bien? sí, sería la idea. Puede que sea alguna de estas o alguna que no hayamos visto aún, pero la idea sería que fuera alguna de estas por ahora. Ok, entendido. Gracias. No sé si la profesora Linda Magali tiene alguna otra observación o menciono yo otra. Un momento, por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Sí? No, profe, yo ya estoy bien. Ok. Cuida un minutico. Simplemente quería plantearle al presentador. ¿Quién presentó? Porque no supimos el nombre. Daniel Buitrago. Listo. Daniel, manejaste la presentación con una fluidez interesante. Me pareció que fue claro lo que expusiste. Solamente te sugiero por ahí unos cuantos como que utilizas para esas muletillas como para ligar frases, pero el resto me pareció que hiciste una buena presentación. Un poquito de manejo del tiempo con respecto a cuánto tienes que decir o qué es lo más importante como para que no te cogiera en la mitad diciendo, uy, es que me falta poquito tiempo, entonces no voy a terminar de hacer esto, pero en general te felicito, creo que hiciste una buena presentación. Vale, gracias. Bueno, si eso es todo, pasamos al siguiente grupo. Este es el grupo 60. Si están los integrantes del grupo 60. Sí, Listo. ¿Están preparados ya para iniciar? sí. Listo, entonces adelante. eh, Listo, entonces, pues buenas tardes, somos el grupo 60. Vamos a exponer sobre la refrigeración sin gases de efecto invernadero y de bajo costo energético. Pues bueno, los integrantes, los compañeros son Juan David Sierra, Juan David Reina, Santiago Valdés, Andrés Gómez y el que presenta, perdón, Gustavo Bonilla y el que presenta Mario García. Entonces, pues como tal, el objetivo es disminuir la huella de carbono en los sistemas de refrigeración. Entonces tenemos primero, pues como tal, vamos a recopilar la historia que antes se utilizaban los gases CFC y HCFC, eran muy conocidos por destruir la capa de ozono.
esto es el protocolo Montreal, se hizo un plan con tal de disminuir el uso de estos gases. Actualmente se utilizan son gases que solo tienen efecto invernadero. Entonces abajo podemos ver el potencial de efecto invernadero en 100 años en comparación del CO2. El CO2 se encuentra aproximadamente en 1 y hay gases que son 1000 veces más contaminante que el CO2 que se utilizan en refrigeración. Como lo dije antes, el GWP es el potencial de efecto invernadero. Entonces quiere decir que si para un gas es de 1000, entonces quiere decir que ese gas, un kilogramo de este gas equivale a 1000 veces un kilogramo de CO2. Como tal, el desarrollo sostenible que se quiere realizar es la acción por el clima. Entonces lo que se desarrolla es una alternativa amigable con el medio ambiente sin utilizar gases de efecto invernadero. También puede ser puede ser también ciudades y comunidades sostenibles, industria, innovación e infraestructuras. Esto debido a que se puede aplicar a las ciudades y a la industria como tal. Entonces vamos a recopilar. Entonces los antecedentes, los primeros equipos de absorción en 1927 se comenzaron a utilizar equipos de absorción con sílica gel. Estos hacían ciclos de refrigeración con amoníaco y con agua. Resulta que en 1950 estos fueron descontinuados debido a que la sílica gel perdía su absorción con el paso del tiempo. Entonces estos fueron reemplazados por la refrigeración convencional. Entonces lo que se quiere buscar a futuro es un sistema de absorción que no disminuya su rendimiento con el paso del tiempo. Entonces, como tal, tenemos 3 posibles soluciones. Una solución puede ser un sistema de refrigeración solar por absorción sólida que usa como refrigerante el amoníaco o el mismo agua. Estos no tienen potencial de destrucción de la capa de ozono. Otra solución puede ser los refrigerantes de la 4ª generación. Entonces sería investigar en la producción de estos. Estos tienen un GWP muy poco considerable, menor a 1, menor que el del CO2. Otra solución, un sistema de refrigeración por absorción líquida que usa como absorbente bromuro de litio y como refrigerante el agua. Entonces, tenemos también una gráfica de cuánto podría aumentar la huella de carbón si seguimos utilizando estos refrigerantes. Llega aproximadamente para 2050 como 4.500 megatoneladas de carbón. Esto sería aproximadamente el aporte del 7.9% del calentamiento global total si no hacemos algo ahora en pleno 2020, 2021, antes de que llegue el 2050 y sea muy tarde. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan todos? Sí, señora. Ok. Bueno, con respecto a tu presentación, pues me pareció, esta sí pude mirar la presentación, bueno, me parece que está bonita, bien trabajada, los colores bien distribuidos. Y bueno, con respecto a la presentación nuevamente, la idea de ustedes es, dentro de esas, encontrar de esas 3 opciones que mencionaron la posible solución. Apenas están investigando, se han inclinado por alguna de las 3 que mencionaron. Por absorción sólida, por ahora. ¿Por qué? Por la refrigeración por absorción sólida. Pues ya tiene mucha investigación. ¿Verdad? ¿Cómo? Por la refrigeración la refrigeración solar por absorción sólida, pues es la mejor opción porque tiene un bajo costo energético debido a que esta utiliza solo energía solar. Y en caso de que no funcione, podríamos ir por los refrigerantes de 4ª generación, que sería casi igual que la refrigeración convencional, pero sin gases de efecto invernadero. Okay. Y ahí la ODS que ustedes están trabajando principalmente es lo del cambio climático. La acción por el clima. Ok. ¿Y la bibliografía de la cual obtuvieron todo eso principalmente, cuál es? El diseño de un prototipo por refrigeración solar por absorción, del autor Sánchez. Ok. ¿Y han pensado si eso les llega a funcionar, cómo van a crear ese prototipo?
Todavía no lo tenemos todavía muy claro. Ok. Sí he visto que los han hecho caseros, pero todavía no me queda muy claro cómo ¿Han hacer. visto caseros? ¿Cómo? ¿Han visto algo casero? Yo vi un video donde había una refrigeración más o menos por refrigeración casera, pero pues no sé, he visto más o menos prototipos también, he leído artículos y más o menos no son tan complicados. Un poco, Y es pero muy no imposible. Bueno, tú decías que lo del tema solar, pero todo el tema y los materiales para poder hacer todos esos paneles y eso lo han indagado. Eh, Todavía no con mucha claridad y pues se necesita, es que también se necesita, pues, yo he visto que ya hay equipos como portátiles, creo que si no estoy mal, la ONU ha recomendado utilizar esos equipos solares portátiles para llevar como medicamentos a zonas aisladas por el África y todo, pero no he Okay. averiguado bien el material que se usa como tal para recibir la energía solar. Profe, buenas tardes. Habla con Gustavo Bonilla, uno de los integrantes también del grupo. Pues respondiendo a la pregunta que si hemos consultado más a fondo, en este momento no, porque pues apenas estamos en la parte de consulta, indagación, focalizándonos bien en cuál podría ser la opción más asequible, digamos, dentro de los parámetros de conocimiento que manejamos. Entonces, por esa razón no hemos consultado a fondo pues, materiales, implementación. Sí hemos tenido la posibilidad de consultar a nivel global qué protocolos se están implementando en el momento. Por ejemplo, el principal es el de Monterreal, pero también hemos encontrado que en Colombia pues ya se están implementando otros protocolos como los protocolos de Pekín, que es donde está Corazón, el protocolo de Pekín, ¿qué es? el protocolo de Pekín, perdóname, Tokio, perdón, el protocolo de Tokio. El Pero eso es protocolo de Tokio está orientado a la reducción y a la disminución de los gases que generan efecto invernadero, en el cual el Ministerio de Medioambiental ya está aplicando unas acciones sobre ello. Muchas gracias. Yo, yo no tengo más preguntas, profe. Todo el hizo merced tiempo. Sí, una anotación sobre lo último que estaba mencionando el estudiante. No hay ningún protocolo de Tokio, es Kioto. Y además se acabó en el 2012. Y en este momento el protocolo que está rigiendo esto sigue siendo el de Montreal, que por una enmienda empezó a trabajar sobre el control de los HFCs. Entonces, una de mis observaciones era precisamente que en la bibliografía no veía que hubieran consultado los reportes del protocolo de Montreal, que generan reportes cada año y algunos más específicos cada 4 años, y específicamente los Technical Option Committees, que para refrigeración específicamente trabajan en el protocolo de Montreal y tienen toda la información sobre las diferentes opciones en refrigeración. Entonces, creo que esa es una de las primeras fuentes que deberían consultar, o por lo menos deben consultarla en este momento antes de proseguir con el trabajo que tienen. Con respecto de que de alguna manera trataron de que hubiera más imágenes que texto. Desafortunadamente el texto que colocan es demasiado pequeño. O sea, es como mucha información tratando de que fuera poquito texto, pero lo ponen es poquito porque lo ponen chiquito. Entonces, adicionalmente, yo me perdí en la infografía mientras estaba hablando el presentador, porque no pude ubicar dónde estaban los actores, dónde estaban los antecedentes. Me tocó hacer un esfuerzo, pero encontré las soluciones, esas sí las encontré. Cuando hablaron de la gráfica, obviamente encontré la gráfica, pero no hay, por ejemplo, no veo dónde está lo del análisis de Pestal, no me parece claro. Los actores tampoco los veo. Antecedentes, no sé si es la línea de tiempo que manejan en la parte de abajo, pero yo creo que
tienen que aprender a utilizar esa información en un espacio reducido para que la información de quien lee esa infografía sea fácil y clara, para que no haya problemas. ¿Qué fue otra observación? No, por ahora esas. Listo, profe. Igual, muchísimas gracias por la retroalimentación. Ok. Vale, ¿alguna tiene otra retroalimentación que dar? ¿O continuamos? No, yo estoy bien. Podemos continuar. Vale. Entonces, el siguiente grupo. Perdóname, Andrei, un minuto. Sí, señora. Es que yo me perdí y de verdad cuando decía que no encontraba en la infografía, por ejemplo, no sé cuáles fueron los actores. No sé si lo mencionaron y mientras yo estaba buscando otra cosa, pero si me pudieran hacer el favor de decirme cuáles son los actores de su proyecto. Se encuentra la empresa Absorb System y pues como tal solo he leído hay varios artículos sobre equipos, pero como tal hay una empresa en Japón que ahora mismo se me escapó el nombre también, que produce ciclos de absorción, pero como tal híbridos con ciclos de refrigeración de los comunes. Ojo con a qué le están llamando actores, ¿no? Porque lo que ustedes me están mencionando ahorita sería como quienes están haciendo algo sobre eso en alguna parte del mundo. Y eso podría estar relacionado más con los trabajos que serían tomados como antecedentes, más que los actores que van a estar involucrados dentro del desarrollo del proyecto de ustedes. Entonces, ustedes tienen que identificar claramente cuáles son esos actores, quiénes van a suministrarles a ustedes recursos, quiénes les van a poner problemas, quiénes son los competidores, o no sé, depende del tipo de proyecto, tienen que identificar claramente esos actores, por favor, porque creo que están confundiendo en este momento y ya paremos ahí para poder continuar con el otro grupo, André, y muchísimas gracias. Vale, profe. Entonces, el siguiente grupo es el número 53. Ejercítate y energiza. Entonces, ¿ya Listo. están listos? ¿Sí? ¿Escuchas? Vale. Sí, sí se escucha. Listo, vale. Vale, entonces, empecemos. Ok, muy buenas tardes a todos. Nuestro proyecto se llama Ejercítate y Energiza. Y su objetivo principal pues, es generar energía eléctrica limpia a base de la actividad física. Este proyecto se basa en la problemática o contempla la problemática de que hay una carencia de motivación y disciplina para realizar actividad física y por supuesto una falta de conciencia entre la relación que hay entre actividad física y generación de energía limpia. Esto provoca, esto provoca un desaprovechamiento de la energía eléctrica pues, a base del recurso humano producido en esta actividad. Este proyecto pues es importante porque el 70% de la población colombiana entre 18 y 60 años es sedentaria, el 60% de las muertes se da a través de enfermedades no transmisibles y pues por supuesto según la empresa es posible cargar hasta 6 veces tu celular con media hora de ejercicio. Hemos decidido enfocar este proyecto a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá. Los principales actores que nosotros identificamos para este proyecto pues son la comunidad universitaria, primero que todo, estudiantes, profesores y administrativos, el personal de salud, el gobierno con los diferentes entes encargados de promover la salud y el deporte, y por supuesto las personas encargadas a la actividad física y deporte en la universidad y pues en la ciudad como tal. Vamos a averiguar algunos antecedentes de proyectos que ya se han realizado. Primero Cerecero, que es una tesis de maestría de la UNAM, donde ya se han implementado este tipo de iniciativas para generar energía eléctrica. La parte del contexto, hemos investigado que para la realización de este proyecto pues, es obligatoria
es obligatorio revisar las regulaciones legales vigentes con respecto al uso de los espacios en la Universidad Nacional, la práctica del ejercicio físico y pues seguir estas normas durante todo el proyecto. Hemos identificado algunas leyes y resoluciones a través de investigación que hemos realizado para cumplir con estas normas. También en la parte económica, pues es importante tener en cuenta el precio del dólar, los impuestos, la situación económica de la UN, que en este momento no es muy buena, y contemplar la financiación externa de entes gubernamentales o empresas privadas. También en la parte social hemos identificado pues, que hay una moda fitness que podría darle un impulso al proyecto. El nivel educativo de los estudiantes de la universidad, la mayoría de los estudiantes o de la comunidad universitaria pues, pertenece a estratos bajos. Una de las problemáticas pues, es el rechazo al cambio, que las personas no están acostumbradas a realizar este tipo de... utilizar este tipo de máquinas y por ende pues podemos tener un rechazo a esa propuesta. También hay una problemática ahí, pues son los hábitos no saludables de la comunidad universitaria. Vemos una oportunidad en las nuevas tecnologías, digamos que esto es una nueva tecnología para el uso de estas maquinarias para generar energía eléctrica. También podemos ver una oportunidad en que el proyecto pues, contemplaría la realización de máquinas de uso intuitivo, un alto uso de dispositivos móviles que pues, generarían una necesidad de carga y una necesidad de generar energía. Para la parte ambiental, pues hemos contemplado la generación de energía limpia, que es una de las bases de nuestro proyecto, una larga vida útil para la maquinaria que realicemos, materiales bioamigables y que no genere contaminación visual. Las dos ODS que hemos pues, querido trabajar en este proyecto, pues son primero la de salud y bienestar y segundo la de energía asequible y no contaminante. Para la parte de la solución, hemos pues, investigado varias soluciones al respecto y pues hemos tomado una que creemos que contempla pues todo lo que les he comentado en este proyecto. Esta solución pues es el estudio, modificación e implementación de modelos de máquinas de hacer ejercicio que a través de algún mecanismo, como por ejemplo los dínamos, puedan generar energía eléctrica a partir de la actividad física realizada. Esto pues nos va a permitir generar beneficios en la salud de los usuarios de estas maquinarias y utilizar la energía producida pues para algún fin, como por ejemplo cargar un dispositivo móvil, que es en lo que nos estamos enfocando. Eso es todo, pues por ahora hemos investigado diferentes información, hemos consultado a algunos expertos en este tema, hemos investigado, como les dije, algunas tesis y algunos proyectos realizados tanto en Colombia como en otras ciudades, en otros países del mundo. Y listo, eso es todo, muchas gracias. Gracias por su atención. Perdón, ¿podrías decir cuáles son las tesis o los estudios que consultaron en Colombia? Claro que sí. El proyecto, acá en la parte de antecedentes, aparece el proyecto SSPAR, es un proyecto de Medellín que se basa en la generación de energía eléctrica en bicicletas estáticas. Pues se encuentra también en la biografía para los que lo quieran consultar. Imagino que esto se enviará después pues, a las personas interesadas. Eso en Colombia. A nivel mundial, pues hemos investigado un proyecto que es el de la UNAM que les mencionaba, que es el que está ahí de acuerdo con Cereceo, también está en la bibliografía, y hay otro proyecto en Portugal que también hemos investigado un poco, aunque ese se basa más en el diseño, en la parte del diseño, más que en la parte de la implementación de energía como tal. O sea que fue un error decir que consultaron diferentes tesis y trabajos en Colombia. ¿Eran diferentes tesis en Colombia o en el mundo? Era una sí, sola. Exactamente. La observación es porque el semestre pasado ya hubo un trabajo de TPI en este mismo sentido. Y creo que hace unos semestres también hubo otro. Entonces, no más aquí en nuestro entorno, en nuestra comunidad, ya ha habido estudios que merecen ser consultados antes de seguir con esta propuesta. Como antecedentes les debe ser muy útil. Ok. No sé si tengas de pronto la información de esos proyectos. Tu profesor, tutor, mentor podría darte esa información para que, a través de los monitores podrían mirar si es factible revivir esos nombres. En este momento no lo tengo acá, pero sí sé que hay. Ok. Vale, sí, pues habría que
mirar los del semestre pasado, que sí, también hay uno que me suena que es muy parecido, pero pues sería mejor que nos escribiera, con eso pues en el momento que lo busquemos le contestamos y le enviamos como lo que tendríamos de información. Pero pues sí, sería mejor que nos escribiera pidiendo esa información. Vale, muchas gracias. No sé si la profe Magali quiera. Sí, sí, yo tengo una inquietud con respecto al tipo de máquina porque me llamó la atención. Lo que decía es que 30 minutos de ejercicio eran suficientes para cargar el celular. Pero digamos, ¿esa referencia es una bicicleta estática? O ustedes ya tienen como en mente o sea, hablan de máquinas, pero más o menos, o sea, a mí personalmente me llega pues me llega a la cabeza la idea de una bicicleta estática, Sí, claro. pero, ¿sí? Pues primero que todo, la referencia que mencioné es con base a una bicicleta estática. Sin embargo, nosotros no hemos definido todavía el tipo de máquina que vamos a utilizar. Estamos viendo, digamos, diferentes posibilidades que pueden ser llevadas a cabo. Eso porque también hay que llevar pues un estudio con los posibles usuarios y ver cuál es la mejor estrategia para que ellos se ejerciten y a la vez generen energía. Porque, pues, digamos que sí, la primera versión o la primera intuición que nosotros creemos sería la bicicleta estática, pero sí hay que realizar un estudio de pronto un poco más social para ver cuál es la maquinaria que más utilizan las personas, ¿sí? Cuál es la máquina que más utilizan para ejercitarse, que vaya de acuerdo con pues, sus capacidades físicas y demás. Entonces hemos contemplado diferentes pues, máquinas, una de ellas es la bicicleta, otra de ellas pues es como una polea, por decirlo de alguna forma. Eh, También pues, están las caminadoras y hay otra que se me escapa en este momento, pero digamos que inicialmente sería como la bicicleta estática y esa referencia que di está basada en una bicicleta estática, por supuesto. Y lo otro es lo del análisis, las matrices Vestal. No lo vi acá. Sí, ahí está en la parte del contexto, está toda la parte política y legal está condensada en una parte, que son pues las leyes que se mencionan ahí, la resolución y demás, la parte económica, pues el precio del dólar y esto, la parte social, pues la moda, fitness y demás, pues está cada uno de los icónicos que presentamos ahí. Igualmente se condensa también la información en un pequeño resumen que realizamos en la parte izquierda de esos iconos. Y sí, lo que pasa es que ahí la bibliografía ahí sí está bien chiqui y no se alcanza a mirar. Sí, claro, es que ahí sí queda complejo colocar una bibliografía un poco más legible en este caso, ¿sí? Ujú. Ok. No, yo pienso que para mí es eso. No, tenía la inquietud con respecto a la matriz porque la verdad no encontraba la información. Muchas gracias. Vale, que está muy bien. Otra observación que tenía era con respecto a la infografía en la presentación. No sé si tengo todavía tiempo. Ah, sí, sí, hay todavía tiempo. Que tiene que ver con que es demasiado texto, exageradamente texto. Muchachos, tienen Sí. que atender a las observaciones y a las características de las entregas que se les están solicitando. Entonces, este es totalmente texto, o sea, unas cuantas imágenes que no están dando más información de lo que están en el texto. Segundo, no pueden decir que político, el aspecto político y el aspecto legal es lo mismo. O sea, No, no no, estamos diciendo que sea lo mismo, sino que lo condensamos en una sola por pues, el mismo cuestión de espacio y el texto. pero por eso, pero entonces están hablando de, entonces, ¿cuál es el análisis político? Pues inicialmente, o sea, en la parte política investigamos las leyes 1715 de 2014 y la ley 1355 de 2009, que Perdóname, pues, como tal, perdóname, pero es que esa es solo la parte legal. no, espérate, pues el hecho de que sean leyes no implica que sea parte legal, Ok, entonces, simplemente estas leyes de qué hablan, estas leyes hablan, se me olvida en este momento la palabra esencial, pero allá, son políticas públicas que impulsan tanto la generación de energías limpias en el país y también impulsa la disminución de la obesidad en Colombia y la creación de institutos y pues, de medidas para mitigar este tipo de problemas de obesidad y de sedentarismo, ¿sí? Eso para la parte pues, política.
¿sí? En la parte legal sí consultamos pues, algunas leyes que no están todas acá, hay más en la matriz postal, que pues por cuestiones de espacio no la colocamos, pero la ley 729/2001 pues habla de las reglamentaciones para generar pues máquinas de este tipo de ejercicios, y la resolución RG 21 de 2012 es una resolución de la Universidad Nacional que nos habla de la administración y el uso de los espacios deportivos en la Universidad Nacional de Bogotá. Perfecto. Y una pequeña pregunta antes de terminar es que hablaron de que ustedes pues han hablado con expertos. ¿Pueden compartirnos más o menos con quién? Claro, nos pusimos en contacto, pues primero con un médico de la Universidad Nacional, y también pues nos pusimos en contacto con la persona que realizó pues esta tesis eh, de la UNAM, que es básicamente nuestro principal antecedente. ¿Y esa persona pudo llevarlo a cabo? Nos hemos comunicado con él, pues digamos que se está interesando en este momento en el proyecto, y nos dio pues algunos datos y eso, pero la idea es involucrarlo un poco más pues en esta etapa que viene. Ok, muchas gracias. Vale. Tienen que contemplar otro tipo de posibilidades fuera, pues porque ustedes hablan de la polea, pero pues creo que la polea viene asociada a los mecanismos tanto de la caminadora como de la bicicleta. Un ejemplo que uno podría pensar es, o más bien hay varios ejemplos que se han difundido a través de documentales, como el del uso del balón en un país de Sudáfrica, donde los niños juegan con el balón durante unas horas en el día para que después el balón les sirva como fuente de iluminación para hacer sus tareas cuando ya no hay luz. O sea, Claro. otras, otros, Eh, otros, Profe otras formas Oli, diferentes de las mencionadas. Señor, no, que qué pena los interrumpo, adiós. es que ya pasó el Sí, tiempo. sí, Ok, sí, sí. pues una Gracias. puntita que sí hemos hecho, y hemos investigado pues el uso de zapatillas y el uso incluso de ropa que genera electricidad. Gracias a Dios. Vale. Es el siguiente grupo, es el número 51. Eh, ¿Están preparados? Sí, señor. Vale, entonces podemos empezar, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces empecemos. Bueno, nosotros somos el grupo de pérdidas en cultivos. El problema es que aproximadamente de forma anual se pierde un tercio de la producción alimentaria en Colombia. Se producen aproximadamente 28 millones de toneladas y se pierden 9,76 millones de toneladas. Esto principalmente afecta a los campesinos, porque donde se dan esas pérdidas son básicamente en el momento de la post cosecha, en el momento del almacenamiento. Y pues las pérdidas son bastante grandes. Hablamos de 6 billones de pesos anuales aproximadamente. ¿En qué alimentos? La mayoría, el 62,4% es en frutas y verduras, y luego le siguen las raíces y los tubérculos con un 24%. Eh, la solución en la que hemos pensado es con esos alimentos que se pierden, hacer licor. ¿Sí? De esta forma, ya que hay una sobreoferta, digamos, hay alimentos, estamos hablando de los alimentos precisamente que tienen una gran eh, digamos, índice de producción, pero una baja demanda. Entonces, si tenemos digamos, otra forma de usarlos, aumentamos esa demanda. Eh, una de esas formas es justamente con la producción de licor. Esto, como dice la infografía, impacta en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de consumo responsable. Los cultivos que más o menos hemos dicho que podríamos usar son los de ñame y mango, ya que pues, se producen en gran cantidad y no son tan demandados. La industria licorera como tal es una industria un poco bastante lucrativa, tanto nacional como internacionalmente. Hablamos
6,3 billones en el mercado local y 4,87 millones de pesos en el internacional. Como antecedentes, tenemos, por ejemplo, el vodka 14 Incas, que es un vodka peruano que se hace a base de papas. También hay un vodka en Estados Unidos que se hace a base de yuca. Además de eso, en Bogotá especialmente hay muchas tiendas de cerveza artesanal y justamente hay una de ellas que se llama Bruder, que produce pues distintos tipos de cerveza, pero pues también produce cerveza, una de las cervezas que produce es a base de maracuyá. ¿Qué personas se beneficiarían de este proyecto? Justamente los campesinos, que son pues los que llevan la mayor pérdida, los productores que dan las materias primas para la producción del licor, como podría ser la levadura, los comercializadores que podrían vender este nuevo producto y las entidades gubernamentales que pues digamos que podrían obtener ingresos también de impuestos. Otras soluciones que hemos visto para la, digamos, este exceso de oferta es producir combustible con el excedente de estos alimentos y otra clase de alimentos como pues suplementos alimenticios para, para la comercialización. Eso sería todo. Bueno, no sé qué profesora quiera comenzar con la retroalimentación. A mí me gustaría tener un dato, ustedes hablan de los datos de ganancias o del mercado local e internacional de licores, pero no presentan cifras que sustenten que el mango y el ñame no son tan demandados. ¿Cuáles serían esas cifras? Profesora, sí, qué pena yo respondo esa pregunta. Esas cifras resultan de una serie de estadísticas y también de notas periodísticas que muestran que hay muchos cultivos en las zonas del Atlántico y de los Santanderes en los que este tipo de productos pues se pierden por toneladas por las condiciones sociales que existen innecesarias, ¿sí? La falta de acceso a vías terciarias eh, y pues el hecho de que en muchas ocasiones los cultivadores son quienes tienen que pagar para sacar la cosecha de la zona de cultivo para poder llevar la comercialización. Entonces, este tipo de pérdidas que se presentan son nuestro foco de oportunidad. Gracias por el dato porque me respondieron otra de las preguntas que tenía. Pero fíjense que entonces la justificación no es que el mango y el ñame no sean tan demandados. La justificación es lo que tú acabas de mencionar, que son otros factores diferentes. Pero gracias por la respuesta. ¿Listo, profe? Sí, Linda Magali, puedes seguir, por favor. Ok, bueno, con respecto, yo tengo una pregunta cuando al final mencionas lo del combustible. ¿Esa es otra posible solución? Porque como que yo veo que todo está muy enfocado en la solución del licor, pero al final tú dices que, bueno, que también van a evaluarlo el combustible. ¿La idea sería hacer ambas o cómo? No, profe. Lo que pasa es que evaluamos, digamos que las posibilidades de lo que se podría hacer con los cultivos que se pierden y pues entre esas aparece la primera solución, que es la que nos estamos enfocando nosotros, que sería hacer licor. Pero también pues encontramos que se pueden hacer biodigestores a partir de los cuales se produciría metano, que pues este mismo sería usado como combustible. Sin embargo, esta idea la descartamos un poco porque no genera pues un impacto económico tan fuerte como la producción de licores.
y no solo pues enfocado a ganancias de nosotros, sino también al pago de impuestos, pues teniendo en cuenta que la industria de licores en Colombia pues es una de las industrias que paga los impuestos más altos. Entonces sería como nuestra forma de realmente lograr generar un aporte significativo. Pero ¿cómo así? O sea, de acuerdo, me imagino que hicieron como un análisis económico y se dieron cuenta de que el licor puede generarles mayores ingresos, porque si No, hay que pagar más impuestos y eso, pues valdría la sí, sí, pena sí. como evaluar, ¿no? El licor nos genera más ingresos, pero también no solo es como eso, sino, o sea, no lo estamos viendo únicamente desde nuestra perspectiva como empresa, sino también pues de aporte al desarrollo social del país, al desarrollo económico del país. Pues de hecho, pues en ejemplo está Bavaria, que Bavaria aporta el 1% del PIB del país. Entonces, es como que ahí nos damos cuenta que realmente para impactar de manera más significativa el desarrollo del país sería a partir de la industria de licores. Bueno, pues yo sí los invito a que hagan bien, o sea, si ya hicieron ese análisis económico y están totalmente seguros, pero pues que lo hagan con datos y con cifras, porque pues no sé, si los licores se tienen que pagar tantos impuestos y por qué no mirar los combustibles, ¿no? O sea, no sé cómo es el tema de impuestos, pero Sí, valdría la pena investigarlo, Profe, sí, también claro, es profe. valdría que la nos pena investigarlo. descartamos un poco por tema de tecnología, es decir, dependiendo lo que yo ingrese al biodigestor, Ujú. se va a generar un gas, digamos, con cierta composición que podría ser con azufre, y si este gas tiene azufre, pues es necesario hacerle una limpieza posterior porque generaría gases que van a ir a la capa de ozono y a producir lluvia ácida. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues en cuanto al proceso, la inversión inicial podría llegar a ser un poco más costosa, la parte de producción de biocombustibles a la parte de producción de licores. Ok. No, y no solo eso, sino que em, más allá de todo, pues utilizando la opción de los licores, lo que se hace es ampliar, digamos que el alcance del producto que se va a generar. Luego, el producto con biocombustibles, lo que va a hacer es que los licores es un producto de mayor valor agregado y por ende va a ser mucho más costoso. Y no solo eso, sino que, digamos, si solo se producen los biocombustibles, esto van a ser un poco más in situ realmente. Generalmente estos proyectos productivos se hacen justamente con el campesino. Entonces lo que se hace es producir un biodigestor, algo de ese estilo, y el biodigestor se monta todo ese proyecto dentro de la finca del campesino y se utiliza para las necesidades solo de ellos, ¿ya? Pero más allá, pues el licor podría darle un valor agregado mucho mayor y tener así unas ganancias pues mejores y pues aprovechar de mejor forma estos O desperdicios sea, que se tienen, ¿no? me parece perfecto. Yo lo único que los invito es que todo eso que están diciendo, pues que lo muestren con datos, ¿no? Con Sí, claro, información. realmente uno de las cosas que nos hace también voltear la mirada hacia la industria de los licores es uno de los crecimientos más grandes que tiene, que está alrededor de entre el 10 al 30%. Creo que la industria, enfocándose más de pronto a la cerveza, tiendo alrededor de ese mercado del 30% anual. Entonces, pues por eso también es bueno. Disculpe, interrumpo, es que ya se va a acabar el tiempo y yo quería que me mostraran dónde está el análisis pestal. Sí. Profesora, qué pena, voy a responder eso nuevamente. El análisis pestal no está directamente implícito, o sea, no está citado directamente, sino está implícito porque lo que hicimos del análisis pestal nos dio información acerca de en dónde enfocarnos para buscar los datos y ponerlos en la infografía, pero no está citado textualmente. Bueno, entonces hicieron un análisis pestal muy limitado, porque el análisis pestal les da mucho más información que simplemente los datos que están acá. Entonces, ojo con eso. Creo que es un que les hace falta. Listo, ya Listo, sí, terminé. señora.
Muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces con el grupo 77. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Listo, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Andrés Camargo Rusi, hago parte del grupo 77 y el proyecto se llama Estamos Cambiando a Prado. Listo, mis compañeros con los que desarrollamos el proyecto se llaman Andrés Barreto, Luis Castro, Andrés Pardo, Laura Gil y Mónica Guevara. El proyecto consta, gracias al contacto al invitado, Ricardo Montaña, el ingeniero Ricardo Montaña, trabaja en el Tolima, en la parte de Prado, donde es una población que se caracteriza por ser una población arrocera. Entonces, en el departamento del Tolima actualmente produce una gran cantidad de arroz en el país, ¿sí? Son aproximadamente 55.000 hectáreas de arroz que se sembraron el año antepasado, en el 2018, y aproximadamente en el municipio de Prado, perdón, se disponen 2.750 hectáreas para cultivar arroz. El inconveniente del cultivo de arroz, bueno, uno de los inconvenientes que se presenta son los residuos que genera después de cada cosecha. Aproximadamente 38.900 residuos por tonelada, ¿sí? Entonces en los residuos del arroz está la cascarilla de arroz y está el tamo del arroz. Para el proyecto se busca tener unas soluciones sobre qué hacer con estos residuos. Actualmente lo que realizan los campesinos de arroz es incinerar los residuos, que es la forma más fácil, más práctica y más económica que ellos tienen para deshacerse de estos residuos. Sin embargo, esto produce grandes cantidades de CO2, material particulado, entre otras, pues generando afectaciones en el ambiente. Adicionalmente, cuando no se manejan bien estos residuos, afectan al suelo y al agua, pues cuando se hacen lavados y demás, generan la contaminación de estos dos. Como antecedentes para nuestro proyecto, encontramos que en investigaciones anteriores se aprovecha el tamo del arroz como consumo para animales, ya sean caprinos y bovinos. Por otro lado, también se realizan materiales compuestos por la fibra que contienen los mismos residuos. Entonces se desea encontrar un mejor uso para el tratamiento de estos residuos, teniendo varias bases de lo que puede ser aprovechado y según los compuestos de la base del arroz. Con respecto a la cascarilla del arroz, también se utiliza para material de incineración, entonces se aprovecha en el secado de algunos productos, como por ejemplo el café, que se llama cisco, lo cual reemplaza el carbón para las chimeneas, por así decirlo, para secar el producto. Con respecto al análisis PESTEL, encontramos que en el ámbito político una de las facultades es, digamos, el bajo apoyo que se tiene con respecto a la parte política sobre esta descontaminación o bueno, estos manejos de residuos, ya que simplemente se tienen como unas normas para reducir la contaminación. Sin embargo, se proponen soluciones o no se proponen un apoyo como tal a las personas que son cultivadoras de arroz. Con respecto al tecnológico, se tiene un apoyo por parte de arroz, el cual capacita y les brinda herramientas a los cultivadores para manejar los residuos y para hacer un cultivo de mejor, más, digamos, más amigable con el medio ambiente. Con respecto al ámbito comunal, tienen afectaciones de salud pública debido a la gran cantidad de residuos que se tienen. Adicionalmente, se da una afectación por falta de oportunidades debido a que la población no toda trabaja en arroz, pero pues hay muchos residuos y no hay
digamos, las están aprovechando como para más oportunidades en la zona. Con respecto al económico, la incineración, digamos, es lo más barato que ellos tienen, pues para tratar los residuos. En el ecológico hay una guía ambiental que es PDF de arroz sin embargo, no especifica como tal cómo se debe realizar. En la parte legal, el asunto de las multas. So, ya terminó el tiempo. A través de... Ok. ¿Aló? ¿Me escucha? Las multas que se dan a través del manejo de Qué pena, debemos hacer es un que ya aislamiento. debemos parar porque terminaron los 5 minutos. Perdón, es que casi no escucho. Qué pena con ustedes, que no estoy escuchando bien. Vale, entonces no sé. Yo voy a hablar primero porque para mí, digamos que no puedo hablar mucho porque no fue claro lo que escuché de la exposición por problemas de comunicación y cuando miro en la infografía trato de hacer zoom para leer y no alcanzo a leer, no distingo. Hay demasiada letra, aunque la infografía está bonita, digamos, visualmente colorida y demás, hay demasiada letra muy pequeña, entonces yo no tengo ninguna observación. No sé si la profe Linda Magali pueda hacer alguna Eh, contribución. bueno, profe, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sea, la verdad es que no sé, de la presentación es poco lo que se puede obtener, más lo que se escucha un poquito. Lo que yo tengo una pregunta con respecto a las soluciones. Porque ustedes plantean que por antecedentes que han encontrado, bueno, una es lo que están haciéndole la incineración, lo del consumo animal y lo que lo utilizan para el secado del café. Pero de lo que ustedes tienen o han visto otra posible solución diferente a la de los antecedentes que han consultado o ustedes están buscando otras posibles soluciones o ustedes qué han pensado o tomar una de las que ya está y mejorarla o qué es lo que han pensado o todavía no tienen claro exactamente cuál puede ser esa solución. Sí, nosotros tenemos varias soluciones. Una de ellas es aprovechar el sílice que contiene la cascarilla de arroz, ya sea para materiales de construcción, digamos que ahí se pueden hacer morteros para realizar construcciones, ¿sí? Mezclarlas para aprovecharlo con el cemento. También el sílice se puede estar utilizado, se están haciendo investigaciones por parte de la Universidad Nacional para ser aprovechado en medicamentos. También hay otras opciones como hacer humus orgánico a base de cascarilla del arroz que puede duplicar el, el rendimiento de los cultivos de arroz y pues de otros cultivos. Otra que es como aislantes térmicos, ya sea para realizar construcciones o como tal camas para la ganadería y demás. Pero eso no está contemplado dentro de su infografía, ¿verdad? Sí está, solo que pues por cuestiones de tiempo no lo alcancé a mencionar, pero sí está. Ok. ¿Y a qué ODS ustedes le están apuntando? Tenemos 3. Una es la número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico pues, para la comunidad de Prado. La 12, que es la producción y consumo responsable, que es hacer un buen cultivo bajo las medidas para evitar, digamos, más desperdicios y para su aprovechamiento. Y la otra es la acción por el clima, debido a que la forma en la que están tratando los residuos no está siendo la adecuada, ni está siendo amigable con el medio ambiente. Entonces, serían esas 3 a las que estamos apuntando. Y bueno, otra pregunta mía es con respecto a la bibliografía, que yo no alcanzo a ver, pero esa bibliografía es la que, yo entiendo que ese proyecto viene de aparte, viene de afuera, ¿verdad? Es una empresa ya constituida. No es como tal una empresa, sino es un invitado que quiere buscar una solución para, o sea, ellos son, por decirlo así, arroceros, trabajan en toda la parte del arroz y quieren buscar una solución para para los residuos que se generan después de cada cultivo. Entonces nosotros estamos buscando esas soluciones, la que sea más óptima para la comunidad, ¿sí?
y en general para los cultivos de arroz. Entonces, la bibliografía que estamos relacionando es con respecto a los datos que nosotros encontramos, a las investigaciones que se están realizando y demás. ¿Pero esa bibliografía se la suministró la persona o ustedes la han ido buscando? No, nosotros la hemos ido buscando, la persona como tal nos ha guiado sobre la situación que se tiene en Prado, que aproximadamente hay entre 2 y 3 toneladas de residuos después de cada cosecha por persona habitante. Entonces sí es un problema que se les está generando. Ok. Y tienen todas las posibles soluciones, pero todavía no se han inclinado como por una determinada. ¿Él les ha hablado de costos? ¿Cuánto está dispuesto a invertir o algo en su solución? No, hasta el momento no, pues debido a que, digamos, la cascarilla de arroz es los residuos del arroz ya es algo que se da después del cultivo, entonces los principales costos van a variar dependiendo de la solución, ya sea el humus orgánico para que sea utilizado o el aislante térmico o la extracción del silicio, pero como tal no nos ha dado, digamos, las posibles soluciones no nos las ha dado. Pero ustedes sí han hablado con él de las posibles soluciones. O sea, Sí, efectivamente. Sí, nosotros hemos hablado con él, digamos que él está en una finca que está buscando ser autosostenible, entonces posiblemente sea buscar que sea un aislante térmico para los animales o abono o alimento para los animales, abono para los cultivos, para impulsar esa finca autosostenible. Y es cuando tú dices aislante térmico para los animales, ¿qué significa? ¿Para qué animales? Listo, es que pues ya sea cualquier tipo de animal que se tenga en una finca, digamos para las vacas tienen que tener cierta lejanía del suelo pues para una mayor producción dependiendo de donde se encuentren, ¿sí? Digamos que si se tiene un espacio ubicado para ellas, se hace toda una plancha de cemento y encima del cemento se coloca una cama con la cascarilla de arroz y residuos de arroz para aislarla de esos cambios térmicos que se presentan en un suelo que sea más, digámoslo así, más rígido, ¿sí? Que se sientan más cómodos o como tal si se tienen ambientes diferentes o en el transcurso del año con respecto vaya cambiando el tiempo, también cuidarlas del calor o del frío dependiendo de la época del año, usando los residuos de la cascarilla de arroz, como hacer la construcción y demás. Ok, muchas gracias. Pues mi única observación era con lo mismo de la profe Oli, que tampoco pude entender nada, estaba muy chiquita la letra. Ok, gracias. ¿No tienen alguna sugerencia más, alguna retroalimentación? Pues no sé si dentro de la presentación habla de las soluciones que ellos hablaron. La verdad no las veo, pero pues de pronto sí hay que mejorarlas, no solamente las de los antecedentes, sino las que ellos también están proponiendo. ¿Qué interés es sólido? Vale, entonces, ¿les parece bien si pasamos a la siguiente presentación? Sí, André, gracias. Vale. No sé, ¿quién tiene como el micrófono abierto que se está escuchando mucho? Ah, ok, sí, sería como para apagarlo mientras la presentación, para poder escucharla un poco mejor. Entonces, invito al grupo 56. Sí, hola, ¿todos me escuchan bien? Sí, ahí se escucha perfecto. Sí, bueno. Entonces, Empecemos. bueno, empezamos. Entonces, diseño de invernaderos autosostenibles. Buenas tardes, mi nombre es Saguir Udbabana Quijano y vengo a presentarles nuestro problema. Primero que todo, quiero enfocar cultivos desperdiciando alimentos y 2.000 millones de personas sufriendo de hambre o desnutrición.
Esto es algo que realmente impacta. Mucha gente en el mundo en este momento está sufriendo de necesidades de alimentos y según datos de la Organización de Comida y Agricultura de la Organización de Naciones Unidas, la mayoría de los desperdicios que se generan en la producción de alimentos se generan en la etapa de agricultura, sí, precisamente en la etapa de cultivos. Entonces, pues quisiera darles aquí unos pequeños datos. 25% de las emisiones de efecto invernadero son causa de la tala masiva de árboles para poder ubicar estos espacios para plantación, el uso de pesticidas y el desperdicio de agua en los cultivos. Además de esto, según datos de la misma FAO, tenemos 20% de las pérdidas de alimentos que se dan en esta etapa de agricultura a nivel global. ¿Sí? Esto no es solo en una parte del mundo, sino a nivel global. Se tiene que la mayoría de las pérdidas son en esta etapa. Y también tienen que esto es causa de métodos convencionales con uso ineficiente de los recursos, como lo son el agua, radiación solar, los nutrientes que necesitan las plantas y así sucesivamente. Entonces, nosotros a qué objetivo de desarrollo le estamos apuntando. Primero que todo, fin de la pobreza. Eh, Esto lo enfocamos un poco en el hecho de que, pues, solucionando este tipo de problemas vamos a tener mejor trabajo tanto para los que cultivan como de ahí en adelante los que producen y distribuyen los alimentos, haciendo que sea más fácil la adquisición de estos para la gente del común. Industrial, innovación e infraestructura, porque la idea es innovar en sistemas de cultivo que ya existen realmente. 12, producción y consumo responsables, que esto va enfocado directamente a eso, a la producción responsable, a la disminución de los desperdicios en la producción de alimentos. Y 13, acción por el clima, en donde la idea es también reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces, un poco de antecedentes, tenemos dos empresas que son las que tienen más presencia en Colombia. Una se llama Novagric y la otra se llama Inverca. Estas dos son españolas, pero son las más presentes en Colombia en cuanto a invernaderos. Y ambas ofrecen soluciones de invernaderos con muchos sistemas de control muy bien adecuados para diferentes cultivos, pero la mayoría carece de esta autosostenibilidad. Entonces, lo que nosotros buscamos en problemáticas y soluciones es que al tener un uso no controlado de químicos, insumos y energía, la idea es poder controlar las variables y simular microclimas de acuerdo a las necesidades del cultivo. Hoy en día existe deforestación y emisión de gases de efecto invernadero, por lo cual ahora haremos un uso efectivo del suelo para obtener mayor productividad y calidad en los productos. Y hoy en día tenemos desastres naturales que están afectando al cambio climático, por lo cual nosotros queremos enfocar esto a un uso de una energía limpia, optimización de recursos y de servicios. Presentamos aquí también un poco los factores PESTAL. En cuanto a política, tenemos la política nacional ante el cambio climático. En cuanto a la economía, queremos impulsar, o bueno, afectar en el impulso del desarrollo económico y una estabilidad en los ingresos en general, tanto de los productores como de los consumidores. En cuanto a lo social, vamos a buscar una menor desigualdad y desarrollo en comunidades agrícolas. En cuanto a lo tecnológico, automatización de procesos y control de variables. En cuanto a lo ambiental, energías limpias y sostenibilidad. Y en cuanto a la legal, pues todas las leyes que involucran el emprendimiento y decretos para la agronomía. Algunos actores dentro de estos se encuentra EPSAGRO y UMATA, que son principalmente asistentes en cuanto a técnicas agropecuarias, y todo lo que son las CAR, que son las encargadas de, por así decirlo, administrar toda la parte ambiental a nivel regional en el país. Eso sería todo por el momento. Tenemos la bibliografía en un código QR para que puedan acceder a ella. Los llevará a un link en Google Drive en donde se encuentran todos los documentos que utilizamos para la infografía. Bueno, vale, muchas gracias. Entonces, no sé, profesora, quiera comenzar la retroalimentación. Yo quiero hacer una observación pequeña que yo creo que es para todos los grupos, pero teniendo en cuenta que este grupo, por ejemplo, presentó la bibliografía en QR con una motivación para que uno lo consulte
y lo direcciona al Drive. Es una buena idea, pero, por ejemplo, si por ejemplo, traté de tener acceso a esa bibliografía ahorita y no pude, yo tengo un lector de QR, pero me pasó algo por el password de mi cuenta de Gmail ahí en el celular y entonces no pude leerla. Hay otros que presentaron en póster bibliografía en extenso, o sea, cada uno de la bibliografía como según las normas, pero en letras chiquiticas porque no se podía ver porque eran muchas y el espacio era poco. Mi sugerencia es combinar las dos soluciones, dejar una, dos o máximo tres bibliografías que sean el soporte del trabajo, del soporte de lo que se está presentando en la infografía, que sean explícitas y el resto de la bibliografía que soporta el trabajo, que debe ser bastante, a través de un código QR que se pueda ser consultado si uno quiere ir más. Pero en el momento en que nosotros estamos valorando uno de los ítems de la rúbrica, bibliografía, y no podemos tener acceso a ella, pues no podemos valorar ese ítem. Profe Linda Magali, si quieres ir. Profe Linda, ¿nos escucha? Aló, buenas. Profe. ¿Me escuchan? Sí, Sí, escucho. Sí, ok. Mira, yo tengo una pequeña inquietud con respecto al problema, porque no me quedó claro. El problema es que se está desperdiciando porque al principio hablaban de que, bueno, que se está perdiendo mucha comida y luego hablan de que existe una empresa española que hace el tema de control, pero no el tema de autosostenibilidad. Entonces, ¿me podrían, por favor, colaborar con eso? O sea, exactamente el problema que ustedes ven, ¿cuál es? Bueno, sí. Respecto a eso, primero quiero diferenciar en que lo que yo hablé respecto a las empresas españolas es más un contexto de los antecedentes, ¿sí? De gente que en este momento ya está implementando esta clase de invernaderos. Pero la problemática que realmente queremos atacar es los desperdicios que se generan en los cultivos con métodos convencionales. Ok. Entonces la idea sería y que sea ahí la autosostenibilidad, ¿cómo la miran? O sea, ¿qué es lo que los va a hacer ustedes, el proyecto, qué es lo que va a ser diferente al de las empresas españolas? Bueno, principalmente nosotros también buscamos, al igual que esas empresas, controlar la mayor cantidad de variables en el cultivo, como lo es la adecuación del ambiente, humedad, temperatura, todo esto. Pero además buscamos también implementar pues todo el desarrollo tecnológico en cuanto a energías limpias, lo que podría ser energía solar o de pronto en algún momento energía eólica también, y que con el uso de esta generación de energía podamos alimentar gran parte de los sistemas del invernadero, haciendo mínimo la intervención del ser humano en la operación de estos. Ok, gracias. Y la otra es en cuanto a los actores. ¿Me podrías decir cuáles fueron los actores que identificaron? Bueno, sí, eso sí los dije un poco rápido, pero bueno, primero que todo las CAR, que son los que regulan el medio ambiente a nivel regional en el país, ellos, al ser esto como una alternativa en busca ¿de qué? De mejorar el impacto al medio ambiente y también la productividad agrícola, la idea es que ellos puedan de cierta forma interesarse tanto en apoyarnos como en llevar a cabo estos proyectos e implementarlos. Además de esto, tenemos a Epsagro y Umata, que ellos podrían ser más bien una especie de mentores, ya que estas empresas se encargan precisamente de asistirnos en todo lo que es técnica, agricultura. Ok, bueno, muchas gracias. Una observación, chicos. Ahorita decía que lo que ustedes iban a buscar era controlar la mayor cantidad de variables. Tengan cuidado con ese objetivo o ese deseo, porque si yo voy a controlar en la mayor cantidad de variables, voy a encontrarme con un costo adicional innecesario
y problemas de interacción entre los lazos de control que vayan a tener. O lo que está queriendo decir, que creo que fue lo que al final mencionó el estudiante, es que van a buscar que sea una operación automática donde van a tener es un monitoreo y unas acciones que vayan a hacerse automáticamente, pero que no necesariamente tienen que ser controladas como tal. Yo tengo la misma impresión que tuvo la profesora Linda Magali de que fue muy confusa la presentación del problema. Llegó un momento en que yo pensé que lo que iban a hacer era un estudio para hacer una simulación de microclimas y entonces se iban a enfocar era hacia un proyecto donde iban a hacer simuladores de invernaderos. Después pasé por otras fases. Entonces tengan cuidado cómo están manifestando todos los aspectos del contexto que les hacen llegar a enunciar un problema lo más concreto posible. Acuérdense que ya deben tener la fase de problema, no de problemática. Entonces ya tiene que ser muy concreto el problema que van a atacar. Muestre. Perdónenme. ¿Me podrían concretar específicamente el desperdicio que están teniendo de alimentos? Es que cuando hablan ahí de cultivos desperdiciando alimentos, o sea, los cultivos son los que se desperdician los alimentos, o sea, a través del cultivo se están desperdiciando, o sea, hay que cultivar lo que se va a necesitar o es la forma como hacen el cultivo. Sí, o sea, buenas tardes. Lo que queremos decir ahí es que, digamos, con lo que tú dijiste de controlar las variables climáticas, es que de una u otra forma, controlando estas variables, se puede, digamos, aumentar la producción de los cultivos que nosotros queremos dentro del invernadero. Entonces es como el desperdicio al que nos referimos. Sí, también Y tienen es... perdónenme, y tienen información y datos de cuánto se desperdicia por no tener ese sistema automatizado. Entre el 20 y el 30% de la producción se ve retrasada por no tener las condiciones climáticas ideales. Entonces lo que nosotros queremos es, en un principio, manejar variables como la radiación solar que llega a los cultivos, la distribución del agua que se hace, entre otras. Ok, yo los invito a que tengan en cuenta las observaciones que otro de los grupos estuvo haciendo sobre precisamente por qué se estaban perdiendo alimentos, y tenían otras causas diferentes a esa. Entonces, para que vean específicamente dónde se van a hacer ese proyecto, dónde realmente sería viable, con qué tipo de cultivos. Y eso tiene que estar muy, muy ligado con los actores que ustedes van a tener más ligados al proyecto. Entonces, ser más concretos. Sí, Profe, qué pena, ya comentario ahí. debemos pasar al siguiente. Sí. Ay, sí. ¿No? Vale, entonces el siguiente grupo es el grupo 70. Entonces no sé si están listos por ahí. Sí, estamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Compartirla de usted? Sí, yo la comparto desde mi computador. Vale, bueno, listo de una. ¿Cómo lo estaban haciendo, perdón? No, pues yo les estoy compartiendo la pantalla a todos. Ah, ok. Entonces, ¿te lo enviamos al correo? No, yo ya la ¿Usted ya lo tengo. tiene? Promoción de Ah, la lo tienes. necrópolis mixta. Ahí está, perdón, qué pena. Vale, sí la puede ver usted allá. O sea, la idea Sí, es que sí. ustedes la puedan ver y también puedan ver el tiempo que se está tomando. Es que se ve un poco borroso el texto. Entonces, la Ok, voy a tener aquí ahorita en mi celular. vale, listo. Listo, entonces
¿Podemos empezar? Sí. Vale, listo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo de la Mesa Usmeca, nosotros estamos trabajando, el título de nuestro póster es Promoción de la Necrópolis Muisca en Usme. Entonces consiste en la creación de canales de comunicación para la promoción de la necrópolis. Entonces, pues básicamente consiste en el hallazgo que sucedió en la Hacienda del Carmen hacia el año 2007. Se encontraron en el marco de las excavaciones arqueológicas preventivas para el proyecto de urbanización del Nuevo Usme, que eso venía, digamos que enmarcado en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. Entonces se encontraron unos restos óseos y cerámicas y se evidenció que esta hacienda, pues digamos que era un lugar especial por toda esa connotación que tenía de esos hallazgos arqueológicos. Entonces, pues básicamente se habla de que pueden haber alrededor de 2.000 a 3.000 cadáveres de personas que vivieron hace cientos de años, principalmente hablamos de aborígenes, y lo interesante de este hallazgo es que no solamente cubre, digamos que desde el siglo VI, VII hasta 1600, que es con el contacto de los españoles, sino que, pues precisamente eso, ¿no? Que abarca un gran periodo de tiempo y ha estado intacto para nosotros, ¿no? Es como una caja que se ha guardado durante más de 400, 500 años hasta nosotros. Entonces, pues como lo decía el hallazgo, aquí vemos la línea del tiempo. En la línea del tiempo, pues arrancamos desde el 2007, que es el año del hallazgo. Un hecho importante se da en el año 2014, que es el reconocimiento que le da el ICANN como sitio de interés arqueológico, patrimonio arqueológico, y pues digamos que a partir de ese momento pues se empieza a trabajar en cómo hacer, digamos que un rescate y una promoción de todos estos patrimonios arqueológicos que encontramos en este lugar, tanto patrimonio inmueble como mueble, ¿no? Porque pues también encontramos piezas cerámicas y pues otras cosas que no pueden ser movidas de ahí como tal. Entonces, digamos que en el aspecto socioeconómico como tal de la región, pues encontramos que Uzme es un lugar que tiene una vocación rural, aproximadamente el 70% de su población es considerada indígena campesina, entonces de allí la importancia de rescatar todo este proyecto para retribuir ese patrimonio que se perdió y se olvidó, pero que hoy, gracias a la antropología, a la arqueología y a todas estas carreras de las humanidades, pues podemos venir rescatando para preservar nuestro patrimonio. Entonces, los actores que confluyen en este proyecto, pues está la comunidad de Usme, la Mesa Usmeca, que como tal está constituida por representantes de organizaciones comunitarias, líderes juveniles, líderes de juntas de acción comunal, académicos, artistas, entre otros, y pues también están, digamos, que las instituciones como tal, la alcaldía local y distrital, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Cultura, entre otros, ¿no? Esos son como los más importantes. En cuanto, pues digamos que como tal en la zona, pues se dice que tenemos 337.841 habitantes, eso representa el 4.2 de la población de Bogotá, y pues digamos que la mayoría se encuentran en los estratos 2 y 3. Y pues digamos que acá para subrayar es que más o menos 14.937 personas se encuentran desocupadas, y entre el 2018 y el 2019, este es un dato de Bogotá, el turismo creó trabajo para 155.257 hombres y 160.540 mujeres. Eso fue para el año 2018 y el 2019. En el contexto político, pues digamos que nosotros nos enmarcamos en todo el tema de, digamos que la política de la economía naranja, que eso es marcado por el plan de desarrollo del 2018 al 2022, también conocido como Pacto por Colombia, Pacto por la ciudad, en la cual se protegen y promueven los emprendimientos de bases artísticas, creativas y tecnológicas para la creación de nuevas industrias. Y pues el aspecto legal principalmente de este proyecto estaría enmarcado o tiene que obedecer a la ley 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura, y también el decreto más reciente que se sacó, qué pena es que no alcanzo a leer el número del decreto 300, un segundito lo miro aquí en mi celular, el decreto un segundito, 138 de 2019, ese es el más reciente que se sacó,
digamos que con respecto a los sitios arqueológicos. Entonces, una observación rápida para hacer es que dentro de la legislación pues se habla mucho sobre el tema de la arqueología, pero como tal no se menciona el turismo. Y pues para finalizar, decir que la solución al problema es la creación de una plataforma digital con la cual se van a poder promover y difundir todos estos hallazgos que se han encontrado en el sitio. Muchas gracias. Bueno, vale, muchas gracias. Entonces, no sé, profe Dolly, si quiere comenzar. Profe Linda, no sé. Sí, ya. Bueno, pues de la presentación, bueno, ¿sigo? Ok. De la presentación, pues es que mira que parece como un artículo, no sé, del periódico, o sea, pues me parece que tiene demasiada letra, no se ve. Entonces, pues eso, de hecho, en las ODS te quería preguntar, la número 15 no entiendo, que la primera dice que no alcanzo, ¿me podrías, por favor, aclarar cuáles son las ODS? ¿Me escuchan? Nosotros escogimos básicamente la ODS 8, que es la de trabajo decente y crecimiento económico, porque la idea es que mediante la plataforma se promueva el turismo en esta zona. Y la otra es la ODS 15, que es la de promoción de vida de ecosistemas vida de ecosistemas terrestres, ya que un porcentaje altísimo del turismo que se hace en USME es sobre pedagogía medioambiental. O sea que la idea sería con la plataforma impulsar la parte turística y también la parte arqueológica. Exactamente, digamos que nosotros tenemos contacto con la Mesa Osmeca, que son los que pues están de la mano con nosotros trabajando en este proyecto, y la idea de ellos era crear, pues de ellos y nuestra era crear una plataforma para promover estos espacios y el ecoturismo, y ese mismo ecoturismo impulsaba la economía de la zona, como lo comentó mi compañero también, puede dar trabajos a las personas que viven en esa zona. Entonces, digamos como que se protege el patrimonio y también la zona, tanto en la parte histórica y cultural como en la parte natural. Ok, sí, porque yo lo vi como muy arqueológico, pero pues no, mirándolo bien, pues también, entonces es como ambas. Sí, lo que pasa es bueno, que, pues, perdón, aclaro una cosa, lo que pasa es que en términos de turismo se distingue entre el turismo de naturaleza y el turismo cultural. Dentro del turismo de naturaleza viene lo que es el ecoturismo y pues dentro del turismo cultural viene lo que aquí se trabajaría que sería el turismo comunitario. Lo que sucede es que este parque pues digamos que tiene carácter de ambos, entonces pues digamos que combina ambas formas de turismo, ¿no? Ok, y bueno, yo pienso que la presentación fue clara, pues yo no pude seguir el diagrama, lo que hicieron pues por el computador, pero la presentación fue clara y pues la única inquietud que tenía era esa con respecto a la ODS. Y bueno, yo pienso que no sé el tema de las matrices, pero como está tan chiqui, pero yo veo que dice aspecto político, aspecto legal, y veo que tú nombras algunas, pero no está, digamos que todo está como citado, pues todo está como lo nombran dentro de los párrafos, pero no está como aparte. La bibliografía también, pues no. Entonces, pues como que esa es mi recomendación. Y pues no tengo ninguna otra observación. Muchas gracias. A ver, yo quiero saber cuál es la población objetivo cuál sería la población objetivo de la plataforma que van a diseñar. Pues lo ideal sería que la población que utilizara la plataforma para promoción, pues fuera la población que se encuentra en USME, en la Hacienda del Carmen, que es la Mesa Osmeca, que está compuesta pues varios entes sociales y académicos. Y por el otro lado, pues la idea sería que esa plataforma pudiera llegar hacia los bogotanos para que se pueda conocer más sobre ese espacio y pues se pueda ahí pues mejorar la economía.
Por ejemplo, yo no conocía de este cementerio Muisca hasta que empezamos con el proyecto. Sí, hay que diferenciar entre quién va a usar la plataforma como usuario final y quién estaría siendo el actor principal que va a moldear, digámoslo así, o a determinar las características de la plataforma, que serían los de la mesa Osmeca, según entiendo, ¿no? Pero tienen que tener muy claro esas dos diferentes comunidades o población o usuarios. A mí, o sea, en la presentación estoy de acuerdo, o sea, hay demasiada letra en la infografía, esto es exagerado. En la presentación oral, de alguna manera mencionaron casi todos o pude seguir con casi todos los aspectos de la matriz de la Pestal. También me pareció que plantearon claramente quiénes iban a ser los actores. Y sí, o sea, yo creo que tienen que hacer un uso más adecuado de este tipo de comunicación de lo que quieren decir. Ustedes, como grupo que van a desarrollar una plataforma de comunicación de ideas para llamar la atención de otras personas para que asistan o tengan o se involucren dentro del programa de turismo ecológico, turismo arqueológico, turismo cultural, como lo quieran llamar, son los llamados a que tengan más cuidado en este tipo de manejo de la comunicación como la que están haciendo ustedes con nosotros, que es a través de la infografía. Entonces, no vayan a cometer los errores que cometieron hoy en este tipo de comunicación en la plataforma. Sean muy cuidadosos con qué utilizan, qué imágenes utilizan, cuánto texto utilizan, cómo utilizan el texto o en qué subniveles lo utilizan, bueno, no sé. Tienen que ser bastante cuidadosos en el desarrollo de esa aplicación. No tengo más observaciones sobre el grupo. Vale, entonces si ya no hay más observaciones, este era el último grupo que se presentaba. Ay, Andrei, Sí, señora. ¿puedo hacer una observación de un grupo anterior? O mejor Eh, dicho, de alguna manera es de todos los grupos. sí, exacto, a eso los iba a invitar. Más bien como Perfecto. si hay algunas recomendaciones generales para los grupos, pues ya que nos quedan unos minutos darlas. Listo. Una que yo daría es que traten de ser más específicos en las soluciones que van a dar o en plantear el problema más concretamente para que se les facilite o la coherencia entre la solución y la resolución del problema. Por ejemplo, el grupo 60, que era el que me iba a dirigir, el de refrigeración, tienen que escoger claramente cuál es la aplicación de refrigeración a la cual le van a apuntar, porque es diferente trabajar con la refrigeración comercial, la doméstica, la industrial. Y en la solución que ellos estaban planteando, al final se me olvidó, pero lo tenía anotado acá. Ojo, porque con la solución que están utilizando o que con la que más estaban identificando era con el uso del amoníaco, y tienen que tener tener en cuenta que el amoníaco es muy tóxico. Pero la recomendación en general es que traten de ser más concretos en el problema, saber exactamente en qué ámbito va a ser aplicada la solución que ustedes van a desarrollar para solucionar el problema. No sé si la profe Linda Magali tenga alguna observación general. Gracias, profe. No, pues yo estoy de acuerdo con lo que su merced dice, la verdad sí, teniendo claro el problema, pues es más fácil entender, ¿no? Porque muchas veces es mucha información, entonces como mirar de toda esa información que se tiene, cuáles son esas cosas claves y las más importantes para que todo el mundo entienda, porque a veces es tanta la información que uno se pierde.
Entonces, cómo definir exactamente cuáles son esas cosas importantes y esas son las que se deben mencionar, y más como en una presentación como la de hoy, que pues es solo una página. Entonces, pues también tener cuidado en las presentaciones, ¿no? Todas esas recomendaciones de las letras pequeñas, lo que nos decía la profe de la bibliografía, para que todo el mundo entienda, porque pues lo más importante es que el mensaje que llegue claro, y a veces cuando el problema es confuso, pues desde ahí comenzamos mal. Y también en lo de las soluciones, porque es que a veces hay, hay soluciones que pueden ser muy complejas, y si hay 3, 4, 5, entonces pues como que la cosa se pone muy gruesa. Entonces, en la medida que vayamos como sintetizando más, de pronto va a ser más fácil para ustedes y más fácil para el público de entender, como de seguir. Entonces, pues yo creo que esas son mis recomendaciones. Pues yo sí los invito a todos en tema de la bibliografía, pues que es tan importante, ¿no? Por todo el tema de fuentes confiables y que lo que leamos realmente venga de un sitio que, pues que tenga como la potestad. Entonces, para nombrarlo, buscar estrategias para que la bibliografía quede clara. Y bueno, las ODS yo pienso que todos lo hicieron bien. Hubo grupos que no quedó muy claro, como el último, que era pues por cuestiones gráficas que no se entendía, pero pues también dejarlo claro, ¿no? Saber a qué le estamos apuntando con ese proyecto. Esas son, no tengo más observaciones. Vale, no sé si de parte de los grupos alguno tenga algún comentario o alguna pregunta particular que la puedan hacer en este momento. Mm, Vale, bueno, pues parece que no, entonces, no, finalmente quiero como recordarles las principales píldoras de esta semana, que son el calificar la triple oferta a la que asistieron. Entonces, para que por fin ingresen al Moodle, ahí ya se encuentra como el link donde pueden realizar esto y bueno, hacerlo. Por otro lado, también el día 13 de abril es la siguiente entrega que ustedes deben realizar. Esta es sobre el avance del proyecto, este es el escrito. Para esto nosotros les vamos la verdad no estoy seguro si ya está, pero si no, en unos minutos se las vamos a estar subiendo en el Moodle para que la estén revisando. Entonces, bueno, eso sería todo y bueno, no, feliz tarde para todos. Muchas gracias por su participación. Gracias, feliz tarde. Gracias, profesoras. Muchas gracias, André, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias, feliz profesora tarde. Magali. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. hasta luego. Gracias.